Muy bien, vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este nuevo segundo semestre, año 2021, al curso de bioestadística para la carrera de fonoaudiología de nuestra universidad. Siguen incorporándose. Solicito nuevamente para las personas que vienen recién incorporándose, deben ingresar al chat, poner su nombre, su apellido presente para ir registrando la asistencia al curso. ¿Ya? Muy bien. Está siendo grabada la clase, así que vamos a comenzar. Son las 8:04 según mi reloj. Bien, primero que todo me presento ante ustedes. Mi nombre es Cristian Carvajal Unquillaza y seré el profesor encargado de dictar el curso de bioestadística para la carrera de fonoaudiología. ¿Ya? Este es un curso teórico, básicamente, y por supuesto vamos a realizar algunos trabajos prácticos, algunos ejercicios, pero su sustento es más bien teórico. Entonces, yo voy a mostrarles en estos momentos cuál es el programa del curso, cuál es la bibliografía con la cual vamos a trabajar y, por supuesto, cuáles son las fechas importantes de evaluación del curso. Compartiendo pantalla. Este curso cuenta con 5 unidades. ¿Ya? La unidad número 1 es estadística descriptiva univariada. Estadística descriptiva univariada, me faltó univariada. Y en esta primera unidad vamos a trabajar con algunos preliminares, definiciones básicas de universo, población, muestras, variables. Vamos a hacer un análisis de tablas de frecuencia y un análisis gráfico. Además, vamos a estudiar algunos estadísticos, como los estadísticos de tendencia central, la media, la mediana, la moda, algunos estadísticos de variación, como la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación, algunos estadísticos de posición, como los percentiles, cuartiles, deciles, quintiles, etc. Eso compone la primera unidad temática del programa de bioestadística. Luego pasamos a la segunda unidad, que es una estadística descriptiva bivariada. En este caso, nosotros lo que hacemos es trabajar con dos variables a la vez, con el propósito de analizar cierta dependencia o independencia de las variables, alguna correlación o incorrelación. Y para eso vamos a comenzar con tablas de contingencia, o también conocidas como tablas de doble entrada, algunos estadísticos de asociación lineal, como la covarianza, el coeficiente de correlación de Pearson, el test chi cuadrado para independencia si las variables son tipo cualitativas, y un modelo de regresión lineal simple. Esos elementos constituyen entonces la unidad número 2, es decir, la unidad de estadística descriptiva bivariada.
Luego, en la tercera unidad, vamos a trabajar con probabilidades, ¿ya? Esta unidad cuenta con algunas definiciones básicas o preliminares, definición de la probabilidad clásica y algunos tipos de probabilidades, como la probabilidad condicionada, la probabilidad total y la probabilidad de Bayes. Luego, en la unidad número 4, vamos a trabajar con las variables aleatorias. En este caso, las variables aleatorias son funciones, ya son funciones en la cual nosotros vamos a poder calcular probabilidades. Entonces, dentro de esta unidad vamos a ver las funciones de distribución de probabilidad, las funciones de densidad y de masa, la esperanza y la varianza de la variable aleatoria y algunos modelos discretos y continuos, ¿ya?, de variables aleatorias de distribuciones. Para terminar el curso, la unidad 5, con una introducción a la inferencia, ¿ya?, introducción a la inferencia, en donde vamos a ver lo que son las muestras aleatorias, la estimación por intervalos de confianza y finalmente algunos elementos de dos y más de hipótesis. Entonces, así va a estar constituida nuestro curso en 5 unidades temáticas, partiendo de lo más simple a lo más complejo. Algunos textos clásicos básicos de bioestadística, ¿no es cierto? Tenemos el libro Bioestadística para la carrera de la salud. Ahí estoy comprando a mis compañeros. Tenemos Estadística Elemental de Robert Johnson, Bioestadística de Erika Tauch y Bioestadística para el análisis de ciencias de la salud. Y bueno, cualquier otro texto de bioestadística nos va a permitir desarrollar ejercicios, sacar cálculos, etc. Ahora bien, con respecto a las evaluaciones, son 3 evaluaciones integrales. La primera evaluación integral es el día 12 de octubre. La segunda evaluación es el día 16 de noviembre. La tercera evaluación es el día 21 de diciembre. Recuerden que este semestre, según calendario académico, estaría finalizando el día 30. Para el caso de que hubiesen alumnos que dieran pruebas especiales, perdón, pruebas atrasadas, previa justificación del director de carrera, esta se desarrollaría el día 22 de diciembre, y a aquellos estudiantes que queden para examen, este sería el día 27 de diciembre del presente año. Esas son entonces las evaluaciones que nosotros tendríamos durante este segundo semestre. No sé si hay alguna duda con los temas, los tópicos a trabajar o con las fechas de evaluación. No sé, que no les toque con ninguna otra evaluación, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir y quiero compartir ahora nuevamente pantalla. Estoy aquí en la página de la universidad, específicamente del sistema integrado, ¿ya? Y me voy a ir al aula virtual o al aula.
Hoy quiero mostrarle algo. Al curso de bioestadística. Este va a ser nuestro lugar donde nosotros vamos a encontrar los materiales que vamos a trabajar. Y les quiero mostrar que efectivamente en la página de bienvenida, en la página de bienvenida, está la conexión, el link a la conexión de nuestras clases, ¿ya? Nosotros tenemos clases los días martes, son 2 periodos, cada uno de 40 minutos. Entonces, el primer periodo iría de las 8 a las 8:40, luego vamos a tener un break de 10 minutos y nos encontramos nuevamente a las 8:50. Entonces, yo para esta primera clase les envío un correo a cada uno de ustedes con el link de conexión, pero a partir de ahora, ¿ya? Simplemente los días martes a las 8 de la mañana ustedes se conectan a través de este link que se encuentra ubicado en el aula virtual de la asignatura de bioestadística. Además, acá en este aula virtual tenemos la programación del curso, lo que le acabo de ver. Por otro lado, tenemos, estoy recién poblando, tenemos ¿cómo se llama? La primera unidad. Y en esta primera unidad tenemos acá el PPT o la presentación con la cual nosotros vamos a trabajar la unidad número 1, que es estadística Profe, descriptiva univariada. ¿Sí? disculpe, pero no se ve la pantalla que está compartiendo, solo se ve la parte como el portal académico, no se está viendo el aula. No se está viendo el aula. Ya. Voy a dejar de compartir y voy a compartir, claro, a lo mejor al abrir una nueva pantalla. Y ahí, Ahí sí, profe. ya, gracias. Ahí, ¿qué se está viendo? Si me pueden permitir, ¿la bienvenida o la primera unidad? Ahí se O ve la sea, bienvenida, sí. profe. Ya. Entonces, como les decía, aquí en la bienvenida está el link de conexión de nuestras clases. Lo que yo hice simplemente fue hacer un link recurrente, y eso lo que permite es no tener que estar enviando cada clase un link de conexión. Entonces, siempre vamos a utilizar el mismo link, ¿ya? Los días martes a las 8 de la mañana, entonces usted ingresa a su aula virtual y se conecta con este link, ¿ya? Obviamente, lo importante acá es tener claro la hora de la clase, ¿no? Los días martes a las 8 de la mañana, ¿ya? Porque yo no voy a estar enviándole, por ser esta la primera clase, yo les envié el link de conexión a través de su correo electrónico, pero a partir de hoy día ustedes tendrán que ingresar a través de su aula virtual. Y además, en el aula virtual acá, pues por supuesto estoy recién llenando el aula, entonces la unidad 2, la 3, la 4, la 5 todavía no están incorporadas, pero sí está incorporado una pestaña donde dice video de clases. En esta pestaña nosotros, yo incorporo, ya, acá que no hay nada todavía, incorporo los videos de las clases, los links de los videos de las clases. Entonces usted, si por algún motivo, razón o circunstancia no pudo asistir a una clase específica, entonces después lo puede ver en el aula virtual el video, ¿ya? Es importante que lo puedan revisar cuando tengan alguna duda sobre algún tema específico que vimos en la clase. Entonces, para recordarlo, simplemente ingresan a su aula virtual y pueden recordar la clase, algún elemento específico de la clase, no es necesario que vean el video completo, que dura la grabación los 40 minutos, ¿ya?
Bueno, eso era lo que le quería mostrar, que ya a partir de hoy día simplemente las clases van a estar acá en su aula virtual. El link de conexión, el PPT con el cual se trabaja y los videos de las clases. Y obviamente ejercicios, guía de ejercicios, etc. Voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna consulta. Sirvo para dar inicio entonces a la primera unidad. Antes de compartir la presentación, recordarle a los compañeros y compañeras que aún no han ingresado al chat, que ingresen al chat, pongan su nombre, su apellido y presente. Eso con el fin de, en esta primera clase, de llevar la asistencia. La idea después va a ser ir haciendo la asistencia, ojalá en forma, en tiempo real, para que es más fácil para mí después que tienen que estar transportando del chat a la cartola. Muy bien. Vamos acá a compartir. ¿Ya? Y esta es nuestra primera unidad, ¿ya? Estadística descriptiva univariada, ¿ya? Del curso de bioestadística para la carrera de fonoaudiología. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero recorriendo un poco algunos conceptos importantes, fundamentales, preliminares del curso, partiendo obviamente por un gran paraguas, que es la estadística. ¿Ya? La estadística es de alguna forma, o se conoció, o se sostuvo de que en algún momento de su historia era considerada la hermana pobre de la matemática, ¿ya? Sin embargo, a pasar a través de los tiempos, a través del tiempo, de la historia, la estadística empezó a tener gran importancia, gran relevancia, transformándose en una ciencia, ¿ya? En una ciencia cuyo objetivo, ¿no es cierto?, es aportar un método científico para la organización de datos, para la recogida de datos, para el análisis de datos, esos datos transformarlos en una información a través de técnicas estadísticas, y esa información, ¿no es cierto?, permite a generar políticas, permite extraer conclusiones, permite tomar decisiones en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, también la estadística se transforma en un nuevo lenguaje, en un lenguaje científico que nos va a ayudar a resolver una gama importante de problemas de la vida cotidiana, como también importantes problemas de la vida profesional. Y en ese caso, la estadística como una ciencia general, global, teórica. También tenemos las estadísticas aplicadas, ¿ya? Y dentro de las estadísticas aplicadas tenemos, por ejemplo, la estadística, tenemos la bioestadística, ¿ya? La bioestadística, que no es más que utilizar, ¿no es cierto?, utilizar los sustentos teóricos de la estadística, ¿ya?, para poder resolver o aplicarlo a problemas de la biología, a problemas de la salud. ¿Bien? Entonces la bioestadística lo que hace es aplicar los fundamentos teóricos de la estadística a problemáticas
específica de estas áreas, tanto de la salud como de la biología, ¿ya? Entonces, en ese contexto es donde nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, necesitamos, obviamente, tener los conceptos teóricos de la estadística para que luego puedan ser estas aplicadas, ¿no es cierto?, a diferentes problemáticas de su quehacer profesional, en este caso, el quehacer de la salud, fonoaudiología, etc. ¿No? Ahora bien, la estadística nosotros la podemos caracterizar, ¿no? La podemos caracterizar en dos grandes áreas o dos grandes líneas, ¿ya? Lo que es la estadística descriptiva o una estadística deductiva, que es lo que vamos a estudiar en esta primera parte del curso, y la estadística inferencial, que es lo que vamos a trabajar en la última parte del curso, ¿ya? Donde la característica de la estadística descriptiva es básicamente recoger información, describir esta información, ¿ya? Y analizar esta información a partir de ciertas características de la población o de la muestra de donde yo estoy extrayendo los datos, ¿ya? Y por otro lado, la estadística inferencial o inductiva, ¿no es cierto? Lo que permite es extraer conclusiones de una población a través de el acceso a una muestra por medio de elementos teóricos de probabilidad. En otras palabras, yo tomo algunas muestras de ciertas poblaciones, hago inferencia utilizando elementos probabilísticos y los resultados de esa inferencia las extrapolo, ¿ya?, a la población de estudio, ¿ya? Entonces, esas son las grandes diferencias. Por ejemplo, en inferencia yo puedo hablar de significancia. Yo puedo decir de que el tratamiento A es significativamente mejor al tratamiento B, ¿ya? Sin embargo, en la estadística descriptiva, lo que yo puedo decir es que el tratamiento A es distinto al tratamiento B. Los porcentajes, puedo hablar de porcentaje, los porcentajes de acierto del tratamiento A eh, son mayores a los porcentajes de acierto al tratamiento B, etc. Puedo ver la dispersión, la variación, pero no puedo hacer inferencia, no puedo hablar de significancia cuando yo estoy trabajando con estadística descriptiva. Eso lo puedo hacer solo cuando trabajo por inferencia, porque tiene algunos elementos eh, importantes, fundamentales para poder hablar de, por ejemplo, significancia, ¿ya? Entonces, conociendo y reconociendo en qué consiste la estadística, la bioestadística, cuál es su caracterización, entonces vamos a partir trabajando en esta primera etapa en lo que es la estadística descriptiva o estadística deductiva también, ¿ya? ¿Por qué hablamos de estadística descriptiva univariada? Porque en este caso nosotros vamos a trabajar con una sola variable. Es decir, que todo nuestro análisis estadístico va a estar enfocado a una sola variable. ¿Eso significa entonces que no vamos a trabajar con otras variables? No, nosotros podemos trabajar con una matriz de diseño que tenga n variables, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos el análisis estadístico descriptivo, lo hacemos sobre una variable. Por lo tanto, si queremos hacer un análisis sobre n variables, vamos a tener que hacer n análisis descriptivo, ¿ya? N análisis descriptivo univariado para cada una de las variables. Por ejemplo, para la variable edad, para el sexo, para la variable género, para la variable peso, para la variable estatura, para la variable, etc. ¿Ya? Entonces, para cada una de estas variables, uno tendría que hacer un análisis descriptivo, ¿ya? Univariado. Por eso hablamos de univariado, porque trabajamos con una sola variable de estudio en el momento del análisis descriptivo, ¿ya? Aunque tengamos muchas variables. Si tenemos muchas variables, tendríamos que hacer un análisis para cada una de esas variables de interés, ¿no? Veamos algunos elementos, algunas características, algunos preliminares importantes de tener
como conocimiento, ¿ya? Como lenguaje. La primera definición, o mejor dicho, el primer preliminar, el primer concepto previo que necesitamos conocer, el concepto de población estadística, universo, ¿ya? Cuando yo quiero hacer un estudio, cualquiera de este sea, ¿ya? Lo primero que debo definir es la población de estudio, hacia dónde va a ir dirigido mi estudio, ¿ya? Entonces una población no es más que un conjunto, ¿ya? Que en este caso le llamo un conjunto recursivo, que puede ser de infinidad de cosas. Puede ser un conjunto de personas, puede ser un conjunto de animales, puede ser un conjunto de cosas, ¿ya? Sobre los cuales yo quiero hacer mi estudio, ¿ya? Sobre los cuales yo quiero hacer mi estudio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre el coeficiente intelectual de los estudiantes de octavo año básico, ¿ya? Entonces nuestra población de estudio van a ser todos los estudiantes de octavo año básico, ¿ya? Si yo quiero hacer un estudio sobre la caracterización de las merluzas de las costas de Chile, entonces nuestra población de estudio van a ser las merluzas de las costas de Chile. Si yo quiero hacer un estudio sobre la deserción de los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, entonces mi población de estudio van a ser los estudiantes de la Universidad de Playa Ancha, Profe, ¿sí? una consulta. Dijo, ¿es un conjunto qué de personas que se ve ahí? Punto ¿Eso? P. Es una Ah, P ya, cursiva, una P no lo cursiva. entendí. Ah, ya no lo había entendido. Gracias. Sí, es una letra así media extraña. Uno le pone letra extraña, le puede poner cualquier letra, ¿ya? Pero es un conjunto, ¿ya? Etcétera. Entonces, hay veces que la población de estudio son poblaciones muy grandes, en donde uno no tiene acceso a trabajar con todos los datos, con toda la población. O sea, si yo quisiera hacer un estudio, como le decía, sobre las merluzas de las costas de Valparaíso, o perdón, de las costas de Chile, o de las costas de Valparaíso, o de cualquier costa ribereña, entonces nuestra población son todas las merluzas, serían todas las merluzas. Obviamente, si yo quiero determinar una de las variables de estudio, es, por ejemplo, el peso de las merluzas, para poder saber el peso de todas las merluzas, tendría que sacar todas las merluzas del mar, pesarlas. Y, y eso es imposible hacerlo, ¿ya? Es imposible hacerlo. Entonces, muchas veces trabajar con toda la población se hace muy complejo, ¿ya? Cuando uno trabaja con toda la población, lo que está haciendo es un censo, ¿ya? Lo que está haciendo es un censo. Y los censos tienen dificultades, muchas dificultades logísticas. Llevar a cabo un censo es muy complejo. Tiene dificultades económicas. ¿Ya? Por eso los censos se hacen cada 10, 15 años y no todos los meses. Como sí se puede hacer una encuesta, ¿ya? Todos los meses. Entonces, cuando no tenemos acceso por diferentes motivos a una población, lo que nosotros hacemos es definir lo que se llama una muestra, ¿ya? Una muestra. Y esta muestra no es más que un subconjunto de mi población. O sea, yo tengo una población grande, ¿ya? Los estudiantes de fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha, ¿ya? O los estudiantes de fonoaudiología del sistema universitario chileno, ¿ya? Y sobre esa gran población yo obtengo una muestra, es decir, obtengo un subconjunto de esa población. Y sobre ese subconjunto, es decir, sobre esta muestra que está acá, de estrellas de colores, ya, yo hago mi análisis estadístico. ¿Ya? Yo hago mi análisis estadístico. Obviamente, uno no puede obtener cualquier muestra, ¿ya? Para obtener una buena muestra, esta buena muestra tiene que tener algunas condiciones, algunas características importantes. Primero, tiene que ser representativa. Debe representar a la población. Debe ser una buena representación de la población, ¿ya? Por eso tiene que ser representativa. Si yo quiero hacer un estudio sobre el análisis,
hacer un análisis sobre el nivel de ingreso para calcular, por ejemplo, la esperanza de vida. ¿Ya? Entonces yo no puedo obtener una muestra solo en aquellos lugares donde el nivel socioeconómico sea muy alto, ¿ya? Es decir, yo no puedo sacar solamente personas de, no sé, estoy pensando de Vitacura, por ejemplo, la de esa. Necesito sacar personas para mi estudio, para mi muestra de Vitacura, de Lo Barnechea, pero también necesito sacar de Valparaíso, ¿no es cierto?, de algunos sectores de Valparaíso, algunos sectores de Viña del Mar, etc. Tiene que ser, la muestra tiene que ser lo más representativa posible, ¿ya? Por lo tanto, para obtener una buena muestra hay algunas técnicas, hay algunas técnicas de muestreo, ¿ya? Técnicas de muestreo. Y existen dos tipos de muestreo, ¿ya? Existen dos tipos de muestreo, que son los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. La diferencia entre uno y otro es simplemente cómo yo selecciono los elementos de la muestra. Para el caso de muestreo probabilístico, yo lo selecciono, ¿no es cierto?, de forma aleatoria. En cambio, para el muestreo no probabilístico, yo utilizo ciertos criterios, ¿ya? Ciertos criterios que no necesariamente son aleatorios, ¿ya? Nosotros en nuestro curso vamos a trabajar específicamente con el muestreo probabilístico, ¿ya? Porque el muestreo probabilístico tiene la capacidad, ¿ya?, de ser aleatorio. Y la aleatoriedad es fundamental cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, inferencia. Si nosotros queremos hacer inferencia, necesitamos necesariamente que nuestra muestra sea aleatoria. Entonces vamos a dedicar nuestro estudio a trabajar con muestras aleatorias o muestras probabilísticas, ¿ya? Ya que nos vamos a concentrar en las muestras probabilísticas, vamos a ver algunas técnicas cómo obtener esas muestras probabilísticas. Hay varias, pero nosotros vamos a trabajar con tres técnicas, ¿ya? Tres técnicas para obtener las muestras probabilísticas. La primera técnica es la técnica, el muestreo aleatorio simple. Es un muestreo bastante utilizado por su simpleza, ¿ya? Por su simpleza. ¿Qué significa que el muestreo sea aleatorio simple? Es que cada uno de los individuos de la población tiene exactamente la misma probabilidad de pertenecer a mi muestra, ¿ya? Cuando cada uno de los estudiantes de fonoaudiología de la Universidad de Playa Ancha tienen exactamente la misma probabilidad de pertenecer a una muestra de estudio, entonces nosotros decimos que esa muestra es una muestra aleatoria simple. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente, por ejemplo, pensando en términos genéricos, una tómbola, ¿ya? Una tómbola en donde están todos los estudiantes de la universidad, todos los estudiantes de fonoaudiología, y a partir de esa tómbola yo extraigo, ¿no es cierto?, la muestra que necesito para mi estudio, ¿ya? Todos tienen exactamente la misma probabilidad. Si hay n estudiantes en la población, entonces todos tienen la probabilidad 1 sobre n de pertenecer a la muestra. Vamos a quedar hasta acá porque se nos va a acabar el tiempo, son 1:38, nos queda 1 minuto 38 segundos. Entonces, nos reencontramos ya para la segunda parte, nos reencontramos a las 8:50, entonces, 10 minutos para que se tomen un cafecito. Es importante, si alguien aún no ha ingresado al chat, que por favor ingrese al chat, ponga su nombre, su apellido, ¿ya? Y nos vemos entonces en 10 minutos más, es decir, a las 8:50. Recuerden que ahora, para poder ingresar a la segunda parte, necesariamente tienen que ingresar, bueno,
En realidad, pueden ingresar nuevamente por el mismo link que yo les envié al correo, o a modo de prueba lo pueden hacer, ¿no es cierto?, utilizando su aula virtual. ¿Ya? Muy bien, entonces nos vemos a las 8:50.